Buenos días, hermanos. Se abren sus Biblias en esta mañana en el capítulo 91, el Salmo 91, en la palabra de Dios, Salmo 91, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios, el Salmo 91. Quizás hay algo encendido por acá, se siente el bass muy fuerte, hermano. Salmo 91, y puestos de pie para dar lectura a este hermoso salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu salvación o habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí has puesto, en mí has puesto tu amor o su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Uno de los salmos favoritos del creyente a través de la historia del cristianismo. A personas que han sufrido y están pasando por grandes problemas, grandes batallas, persecuciones, enfermedades, cosas que nosotros hoy no experimentamos. En aquellos tiempos el Salmo 91 ha venido a ser una canción preferida en los labios de aquellos que conocen al Señor. Las palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es conocido por todos nosotros. ¿Cuántos no lo conocen? No, levanten sus manos. Pero usted tan siquiera debe de saber: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a decirlo todos juntos. El que... Amén, 100% sacaron todo. A+. Yo me acuerdo una visita que hice cuando estaba en California, esto es bastante tiempo atrás. Y visité en un hospital una señora que la iban a operar y ella tenía una enfermedad. Y pues yo entonces, ella es la única mujer que estaba ahí en el hospital, familia. Yo la voy a visitar y para orar con ella. Y ella tenía una paz tremenda y tenía la Biblia, el Salmo 91 abierto. Y yo entonces la veo que está fortalecida y en paz, aunque es una operación grande para una mujer. Y entonces me regocijo de decir: qué bueno, hermana, el Señor está con usted. Y ella me dice: tengo el Salmo 91 abierto, pastor. Y me empieza a hacer el cuento de su vida, de su papá y su mamá, que ahora la mamá ya está con el Señor, pero el papá ancianito en México. Me dice: mi papá fue pastor y mi mamá llegó un tiempo en su vida, no eran ancianitos, donde su cerebro falló.
y que ya no trabajaba el cerebro, le dio como un stroke, algo que le había dañado el cerebro. Y el papá entonces, al lado de su esposa, ella no había nacido. Al lado de su esposa, el papá leía el Salmo 91 una y otra vez más a la esposa, que no oye, no habla, la tienen en máquinas nada más. Y ella me dice a mí, y mi papá, porque ella conoce, el papá repetía este cuento una y otra vez más. Algo que la marcó a ella en su crecer, que en su operación de grande, de mujer, tenía su salmo abierto, preparado para la vida, porque tenía un testimonio del Salmo 91, como lo dice. Y dice que su papá le cuenta que cuando los doctores están pidiéndole que hasta cuándo para que removerla. Y que el hombre lee otra vez el Salmo 91 y cuando está leyendo él siente, en un hospital pequeño, siente que hay una brisa que entra por la ventana y él entonces como que por alguna razón para la lectura para cerrar la ventana. Y encuentra que la ventana está cerrada. Y mira hacia afuera, esta es la mujer hablándome, mira hacia afuera y ve que los árboles se mueven. Y él sigue, él regresa, no entiende, él no sabe nada todavía. Él lee el Salmo 91 a su esposa. Gente humilde, simple, hermosos, a los que Dios me ha mandado a pastorear. Y ahí dice ella que el papá leyendo la Biblia de pronto entra una enfermera y aprieta el botón y empiezan a llamar a otros doctores y le dicen, no podemos creer, pero su esposa regresan las ondas cerebrales. Y la mujer abre sus ojos y habla y vive, se va del hospital, regresa a su casa. Y ella me hace el cuento, eventualmente, tristemente de algo tenemos que morir. Ella fallece por otras cosas. Y el papá ya es ancianito, pero ella se acuerda ahora aquí viviendo en California sola, de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. No se olvide de este salmo, hermano, en su vida. Pero este salmo, con todas sus bellezas, con todas sus grandezas de promesa, es el salmo también que Satanás usó. De todas las porciones de la Biblia que el diablo, me imagino, se conoce cuando estaba con Cristo para tentarlo, el salmo que más citó o que más agarró fue el Salmo 91. Y hay una exposición, hay una interpretación del diablo en el Salmo 91, que no es la exposición o la interpretación del Salmo como Dios lo dio. Y nosotros entonces tenemos la tendencia, porque venimos de lugares quizás donde hay influencias que no prestamos atención, que el diablo, hermano, ha venido, él lee, Satanás habla, Satanás pone en la mente de gente lo que uno debe estar predicando. Satanás hace milagros, mueve el ambiente de la iglesia, él hace su fuerza para mentir, para confundir, para desanimar, para destruir y para matar y finalmente para condenar tu vida. Porque la única, lo único que él no puede hacer es impedirte que un hijo de Dios venga a los pies de Cristo. Y él va a hacer todo lo que puede para desviar nuestras vidas de una confianza absoluta en todos tus problemas de la vida. El Salmo 91 tiene tres partes, y las tres partes del Salmo vienen porque hay tres pronombres personales que cambian. El primero es yo del salmista, el segundo es tú.
nada más singular, tú singular. Y el tercero es yo, de Dios hablando. Y eso está entonces el capítulo 91, el versículo 1 al 2. Y después el versículo 3 hasta el 13. Y después Dios hablando es el versículo 14 hasta el versículo 16. Y la Biblia me enseña en este hermoso salmo que trata el salmo de la seguridad, la paz que el creyente puede tener en cualquier experiencia de esta vida. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, excepto que eso en las manos de Satanás es otra cosa. Y la Biblia entonces me dice, es importante entonces conocerlo. Hay tres cosas que quisiera que nosotros miráramos en este salmo. La promesa de bendición que el salmo nos da en el salmo versículo 1 hasta el 4. En las promesas de bendición a la persona que anda en este mundo. El versículo 5 al 15 es la interpretación o la exposición satánica del salmo. Y por último, el capítulo 3, el capítulo 91, Salmo 91, 14 a 16 son entonces las palabras de salvación. Las promesas de bendición, el 1 al 4, la exposición de Satanás, 5 a 15 y la palabra de salvación, el 14 al 16. Mire, para recordarle, por si usted se me desmaya y después se despierta cuando yo termino. Lo que quiero decir es que el salmo es de Dios y las promesas que Dios da son de Dios, y lo que dice el salmo es de Dios, excepto que Satanás nada más como que le da un push nada más. Satanás sabe que usted es como un borracho, decía Martín Lutero, que está arriba de un caballo, y si usted como borracho se echa para aquí a un lado, pues se cae a ese lado. Y como borracho usted se echa de este lado, pues se cae al otro lado. Y si usted confía en lo que la Biblia dice, amén. Pero Satanás, cuando ve que tú confías en lo que la Biblia dice, aún ahí, él te ataca. El ejemplo entonces es Jesucristo. Jesucristo está caminando con el Señor. Jesucristo está siendo tentado. Satanás le dice, cambia este pan, esta roca en pan. El Señor le dice, no de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Estamos en la Biblia. Y que entonces el diablo dice, con que tú estás en la Biblia. Me imagino que él entonces saca también su espada, su Biblia, y cita los mismos versículos que nosotros leemos aquí. Y se los cita al Señor Jesús de una manera para enseñarle a Él como el Salmo, lo que Dios dice, es lo que usted tiene que confiar. Y la Biblia me está diciendo, excepto cuando lleva el push, el pequeñito push. Push quiere decir empujar del diablo. Mire conmigo las promesas de bendición, primeramente, antes de llegar ahí. Aquí es tremendo. Cuando leemos el Salmo, podemos ver que es un Salmo que describe eventos de una persona que anda en un camino, de un traveler, de una persona que anda en un viaje. Y de por sí ya nos está diciendo la Biblia que en la vida es como un andar, es un peregrinar, es un camino. Cuando su abuelita le dijo a usted, estamos de pasada, eso es mejor para su vida espiritual que muchos de los sermones o mensajes que usted puede escuchar en la televisión hoy. Su abuelita, ahí en el kitchen, en su cocina, diciéndole, no, estamos aquí de pasada. Eso es una mejor perspectiva espiritual de quién usted es y cómo debe de vivir su vida que muchas de otras maneras.
Y la palabra de Dios me dice que aquí cuando leemos el versículo 12, dice que para que tu pie no tropiece en piedra. Es el caminante que y se cae. Está hablando entonces del áspid, que lo pisas. Estás caminando en el sendero y que ahí hay una serpiente y no te das cuenta. Y tú aprietas la cabeza o la cola de la serpiente. Pues ella te va a morder la serpiente. Y la Biblia entonces me dice a mí de la sombra y el andar, el sol y la sombra que nos salva en la vida cuando nosotros estamos en algo que hay un sol que rompe las piedras. Pues el caminante busca por un pedacito de árbol para meterse dentro de la sombra, porque en esos lugares donde estaba la Biblia, el tiempo de la geografía de donde está el Señor es árido y el sol, por eso la Biblia habla de que el sol no te herirá y la luna, es como que el sol va a ser tu protección. Y la Biblia me está diciendo a mí que mire, interesante, el mundo quiere, hermano, que usted viva, que usted añada años a su vida. Que usted en este vivir, la clave del vivir es más. Es más, hacemos ejercicio, guardamos la dieta, nos hemos metido en la mentira del mundo que nos dice aquí la clave es tener salud para vivir más. Y la Biblia entonces me está diciendo en este salmo que Dios lo que quiere, el mundo quiere poner años en tu vida, Dios quiere poner vida en tus años. Que usted puede vivir largamente y vivir que no sabe quién la gente son alrededor de ti. Y vives desde 90 a los 100, pero con todo es un dolor y tienes que despertarte e ir a la emergencia o ir al doctor y tener ayuda para que te ayuden. Y nosotros recibimos una llamada de un hermano de nuestra iglesia que ya es ancianito y ahora los hijos ya no pueden venir y nos están pidiendo si hay alguien en nuestra iglesia que pudiera quedarse a vivir ahí o ayudar al hermano todos los días. Llega un momento donde los años que uno tiene no es lo que uno en verdad necesita, sino la vida en los años que uno está viviendo. El salmista, esa es la intención, quiere decirte, en tu caminar aquí, el que habita, el que está allá, bajo la tienda de Dios. La Biblia me dice, esta es la persona que Dios le va a bendecir su vida. Algo más interesante aquí es que este peregrinar de la vida se experimenta con peligros que usted no estaba preparado. Porque la Biblia me habla, son peligros inesperados. Me habla en el versículo 3, si tiene su... Mire, sigue mirando conmigo. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador. Usted está andando como si fuera un animalito y de pronto hay un lazo, ahí hay un hueco con unos pinchos, algo que te va a levantar. Usted no se da cuenta porque usted no cree que hay algo allá afuera. Usted está preocupado por estas cosas. El peligro del ser humano son las cosas que tú ni sabes que hay. Y la Biblia entonces me está diciendo, es en este centro, en este medio que donde Dios nos va a prometer las bendiciones de Él, el lazo del cazador. Tú no lo ves. El versículo 5, la pestilencia, dice en oscuridad. Enfermedades que venían a tu vida y que tú ni sabías que estaban ahí. Tomas el agua y el agua estaba infectada, o comes una carne o algo que tocas y no te das cuenta y era una pestilencia para ti. El versículo 5 habla de las saetas que vuelan de día. Es un atentado a la vida de este escritor. Son gente que te quieren matar y te tiran un flechazo, pero tú no esperas eso por el día, tú esperas eso por la noche. Son entonces peligros que vienen a nuestra vida cuando usted no sabe. La palabra de Dios me habla que Satanás, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Y está buscando a quien devorar. Y nos habla la Biblia de la armadura de Dios, que tiene que tener todo el equipaje puesto, porque por la cabeza o contra tu escudo, si no tienes, o al pecho, o al cinturón, o a los pies, el diablo está buscando la oportunidad, el área en tu vida para mandarte su fuego, su tiro.
Y la Biblia entonces me habla a mí que en todo esto, aquí Salmo 91 es las promesas de bendición de Dios a nuestra vida. Mire, en el versículo 2 diré yo, el versículo 3, Él te librará del lazo cazador, de la peste, Él te va a librar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y la palabra de Dios me habla de esta imagen de Dios como si fuera una gallina, como si fuera un ave mamá que tiene a sus puñuelos, a sus pollitos, los tienes debajo de sus alas. Y que Dios está diciéndonos que esta es la manera que Dios protege a sus vidas, que Él se pone arriba, nos cubre a nosotros, y que esa es la bendición del creyente cuando Él está sobre nuestra vida. La frase aquí debajo de sus alas debe de ser muy importante y hermosa para usted si es inmigrante en este país. Porque me acuerdo de Ruth, la moabita, la emigrante en la Biblia. Déjenme nada más recordarle esa historia. Esta muchachita Ruth es una muchacha moabita que no es judía. Es más, es una mujer de otro país, que Israel no quiere ese tipo de gente en Israel. Israel no quiere moabitas. Es más, Dios le ha prohibido que vengan inmigrantes de Moab y Amón, que vengan a Israel. Son gente mala, dice la Biblia. Y ella, el esposo con quien ella se casa, estaban en otro país, en el país de ella, y ellos se conocen en otro país. Pero el esposo se muere y la mamá entonces que conocemos, Noemí, ella entonces se le han muerto los dos hijos, se le ha muerto el papá. Y la Biblia me dice que las hijas, las nueras se van y que solamente queda Ruth. Ruth, ella le dice, vete para tu casa, y Ruth le dice, no, yo quiero seguir contigo. Y Ruth regresa, entra sin decir nada, la judía con la moabita. La moabita no es aceptada en Israel, no le estampan la visa, no tiene permiso para quedarse. Y no debe de trabajar, no se le puede ayudar en nada a este tipo de gente. Es la historia ahí. Y que la mamá de la suegra le dice, mira, ve a este campo y trabaja, quédate atrás. Y hay una ley en Israel que cuando tú recoges la comida o las plantas y los árboles y los frutos, que la siega tú no la recojas toda, dale una pasada nada más, no le des dos pasadas, porque la otra que queda atrás es para los pobres y para los inmigrantes que aceptamos. Debe saber eso. Y la Biblia entonces dice que Ruth entonces va detrás y está vestida como todos los demás y va detrás y va agarrando las frutas de la gente. Y de pronto viene el chévere de la película en su caballo. Y un hombre de unos 45, 50 años de edad, bien mozo, alto, guapo, con dinero. Pues es todo lo que una novela desea en la chica, la pobre, la cenicienta, la que nadie la quiere. Esa es Ruth. Y ella está en ese trabajo. Y de pronto dice la Biblia, cuando él viene en su caballo, para y pregunta quién es aquella chica. Dicen, ese es, y la gente se ve enterado, esa es Ruth, la hija de fulano, la nuera de Noemí. Y la Biblia me dice que ella viene, él la trae, porque tiene que ahora, la han descubierto, su Social Security la han descubierto que no es legal. Y entonces la traen delante del hombre y ella como que está ahí, la han sorprendido, es para botarla. Y la Biblia dice que este hombre la ve y le dice en el capítulo 2, le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Yo sé todo lo que ha pasado. Has dejado a tu padre y a tu madre y has venido a una tierra, has dejado la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conoces antes. Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, del Rey, el Dios de Israel. Y dice la Biblia, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En la palabra de Dios entonces me dice que esto de las alas del Señor, que el Señor, no importa que la gallina o el pollito no sea amarillito, puede ser el negrito también.
En las alas de nuestro Dios está suficientemente grande. El Señor no tiene colores, que todo aquel que viene debajo de sus alas, el que quiere venir debajo de sus alas, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y déjeme decirle, ya que estoy en esto, hermano inmigrante, usted, su trabajo no es de tratar de sacar Social Security o nada de eso. Su trabajo es de poner la confianza en aquel que sus alas te cubren de todo mal donde quiera que estés. Usted debe estar todos los domingos, debe estar en la iglesia, como está todos los domingos en la televisión viendo jugar soccer. Usted debe rechazar el mundo que te dice a ti que la bendición está fuera de las plumas de mamá gallina. Si usted es migrante, usted ha visto las gallinas. Los chicos de aquí no tienen ese valor. Pero todos nosotros tuvimos gallinas. Y la gallina, cuando usted viene y los pollitos se le salen las plumas y te cae atrás. Y usted, si eres como yo, y a una gallina con pollito, no puedes acercarte, ni a ningún animal. Y la Biblia me está diciendo a mí que aquí está la bendición de Dios. El que habita al abrigo, debajo de las plumas, que no importa su color, aún la moabita, que no tiene que recibir bendición, pero conociendo Dios quien tú eres, te acepta al venir debajo de las plumas del Señor. El Señor es la clave. La Biblia entonces me enseña a mí que esto es tremendo. Que esta es la bendición del Señor. La promesa de bendecir nuestra vida es clara. La experiencia que la vida nos trae, los peligros que nos sorprenden y nos inesperadamente, cuando perdemos el trabajo en lo peor de los tiempos, cuando nos da la enfermedad en lo peor de los tiempos, cuando la esposa sale embarazada, cuando pierdo el trabajo. En esos momentos donde la vida de tu caminar te pega cuando tú no estás preparado. Cuando te agarra la trampa y te levanta por los pies y tú no estás preparado. Estás de cabeza ahora. Que la Biblia me dice, ahí es donde Dios quiere llegar. A recordar que donde quiera que tú estés, como quiera que tú estés, la promesa es de que tu andar es protegido por el Señor. Y la Biblia entonces me dice... Esta es la confesión que nosotros tenemos, porque en el capítulo 91, o en el versículo 2, dice él, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Este hombre es salvo, hace una confesión del pacto de Dios. Dios es mi castillo, Él es mi roca fuerte. En otros lugares, Él es mi esperanza, en Él yo confío. Y después él dice, en esas plumas, debajo de las plumas, de las alas, donde yo me vengo a refugiar con Él. Y la palabra entonces me dice que esta es la promesa que Dios da. Pero ahora mire, y la promesa sigue, mire el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y qué tremendo es la vida cuando vienen los problemas en la vida, que la Biblia dice, a ti no. Te está diciendo la Biblia, Dios, esta es la protección del Señor en tu vida. Y la Biblia me dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger. Bueno, eso es lo que Dios, el Salmo dice. Y ahora Satanás lo usa, lo que acabo de decir, en las manos del diablo. Este es el versículo 9 en adelante, que viene ya desde el capítulo 5 hasta, el 91, el versículo 5 hasta el versículo 13, donde repite la bendición del Señor en diferente manera. Pero en el versículo 11, mire conmigo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ahí está el andar de la persona, en tus caminos, en tus choices, en tus decisiones. Si escoges ir a este college, Él dará en todos tus caminos. Si vas a la
allá más lejos, Él está en todos tus caminos. Si decides no ir a la escuela, Él está en todos tus caminos. En otras palabras, la creencia aquí que en todos tus caminos, la Biblia dice a sus ángeles, Él manda y acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El tú que comienza desde el versículo 5 en adelante es singular, siempre ahora es singular. Esto eres tú individualmente. Y lo lindo del Salmo no tiene título, porque nos recuerda que este Salmo es para todo el mundo. Es en todo momento, en todo, donde quiera que tú estés. Dios, la sombra del Señor, el abrigo del Señor está a tu favor. Tienes que meterte debajo de sus alas. Y la Biblia me dice entonces que en el versículo 11, versículo 12, en las manos te llevarán estos ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Es como mamá y papá, dos ángeles que te van llevando, no mamá y papá, sino dos ángeles que te van llevando, y tú eres como un niño, y de pronto cuando hay algo te cargan. Uno levanta al niño así, el niño va y sobrepasa. Y la Biblia me dice eso es lo que, así es como Dios va a hacer en tu vida. Y Dios, Satanás se acuerda de este pasaje, porque la imagen es tremenda, de ángeles que te lleven y no tropiezas tus pies y te aguantan. Bueno, usted tiene que echar entonces para adelante, como estuvimos hablando, la vida de Jesús, darle para adelante al video, y llegas al Señor Jesús, donde por 40 días y 40 noches Él no está sin comer, está ayunando y orando al Señor y siendo tentado por el diablo. Y las últimas 3 tentaciones, viene el mismo Satanás y se aparece delante de él para darle con estas 3 cosas. Es lo que lo va a tumbar. Todo el mundo cae por comida. Eso le dice entonces, cambia esta roca en pan. Porque ahí uno dice, bueno, la verdad que tú quieres que me coma el león. El Señor quiere que ya que me muera, que me quede sin hambre, o que me quede con hambre, que mi familia, y cuando llega el punto, pues uno hace cualquier cosa por comer y por vivir. Y la Biblia entonces me dice que el Señor le dice, no, uno no puede hacer cualquier cosa para comer y vivir, uno puede hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Esto es un ejemplo otra vez de la tentación que en otro jardín sucedió, pero un jardín hermoso, donde está el Señor es un desierto, donde viene Satanás y a la mujer le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de los árboles. Y ella dice, no, espérate, no de todos los árboles, nada más de ese árbol, del árbol de la vida, del bien y el mal, perdón. Y la Biblia entonces me dice, Satanás dice, bueno, no es que no puedes comer, eso no es verdad, no es que vas a morir. Él empieza entonces a cambiar, a confundirla, a añadirle y a quitarle y a citarlo incorrectamente. Ese es el poder del diablo, es traerte la Biblia no bien interpretada, es traerte un versículo de la Biblia como fuera de contexto. Y la Biblia entonces me dice que aquí que Satanás viene y le dice al Señor, ok, con que tú me usas la Biblia, Mateo 4, con que tú me usas la Biblia, yo también tengo Biblia. Y le dice, pues en la Biblia hay un versículo. Pero mire un momentito, yo estoy tratando de llegar al punto ese, donde yo quiero que usted piense, ¿por qué Satanás toma de todos los otros? Satanás hubiera podido tomar un versículo y decirle, Dios no dice que tú vas a... Él hubiera cambiado, pero Satanás toma los versículos del Salmo 91 para tentar, para parar al Señor en su caminar, en su andar, por donde Él iba. Y la Biblia entonces me dice que le dice, pues mira, en la Biblia dice... Lo lleva a un templo bien alto, al templo, en la parte de arriba del templo dice, párate aquí y tírate. Y la gente te van a ver caer, y cuando vas cayendo que te vas a matar, de pronto vienen unos ángeles, porque si eres el Hijo de Dios, si eres la persona que estás bajo la sombra del Omnipotente, pues seguro que los ángeles vuelan rápido y te agarran de las manos, y como unos paracaídas tú vas a llegar y ni golpe te vas a dar en los pies. Y que el Señor ahí le dice estas palabras: al Señor Dios no tentarás. Y la Biblia entonces me enseña que en las manos del diablo
la Biblia se convierte en una vida que no está sometida a Él, sino que Dios tiene que estar sometido a ti. Y la Biblia me dice, eso es lo que Satanás quiere, que tú tengas la libertad de sentirte que pues yo tengo versículos y yo entonces con las promesas de Dios las declaro de alguna manera. Y la Biblia entonces me va a decir, espérate un momentito, ¿qué es lo que tú estás declarando? ¿En qué camino tú estás declarando? Y lo interesante aquí es que Satanás, él quita, donde dice en el versículo 11, te guardarán en todos tus caminos, va del versículo 11 arriba, pues sus ángeles mandará cerca de ti, y en el versículo 12, en las manos te llevarán para que no te tropiece. En otras palabras, Satanás tiene una estrategia, tiene un plan que te trae la Biblia, y le trae la Biblia al Señor con ese plan. Y la palabra de Dios entonces me dice, bueno, en Mateo la tentación de este salmo es cuando él cita la Biblia. En Lucas la tentación viene cuando dice la Biblia que el Señor ha dicho estas palabras y que entonces Satanás dice, bueno, tú has dicho eso porque Satanás le ha enseñado todas las glorias del mundo y le ha dicho, yo te doy todo esto si me adoras. Y el Señor dice, no, a Jehová solamente adorarás. Y que el diablo entonces regresa ahora con este versículo y le dice, los ángeles te van a cuidar. Y lo que está diciendo el diablo es que si pensamos qué es lo que está tratando de hacer el diablo en la vida de Jesús, que use este salmo, qué es lo que él está tratando de hacer. Y cuando miramos lo que él está tratando de hacer es que el Señor no sufra y que su sufrimiento iba a ser la cruz. Mira un momentito. Satanás te da a ti todo lo que tú quisieras, excepto que tú tomes el camino de que aunque sigas a Cristo, sufres en la voluntad de Dios. Usted va a tomar un trabajo el domingo, hay gente que tiene que trabajar el domingo, pero usted va a tomar un trabajo, usted va a tener más dinero, usted tiene otra opción, usted compra un carro, usted compra una casa. Y usted, al final usted está teniendo todo, no quiere sufrir. Y la Biblia me dice, en las manos del diablo, el Salmo 91, no es para asegurarte que en sus caminos Él te guarda. Si en las manos del diablo es para asegurarte que sus caminos Él te guarda, camina tu camino. Y es entonces usar la Biblia para ti, es usar la Biblia para mí, es entonces poner la casa, el hogar, los niños, los hijos, ponerlo en el lugar de Dios. Y cuando hacemos eso, la Biblia me dice, pues usted destruye su hogar, porque usted tiene a los hijos tan queridos, los quiere tanto que ahora le cae arriba y les cae como un legalista, y sus hijos se rebelan contra eso. Y uno dice, cuando traté de hacer todo lo que Dios dice, no, hiciste todo lo que Dios dice con la fuerza del enemigo para tus caminos, para tu vida, en vez de dejar a Dios que dé su promesa. Y cuando el Señor es el Señor de nuestra vida, pues todas las cosas toman su lugar. Pues entonces uno ama a sus hijos en el lugar del Señor y los ayuda y los guía en el camino del Señor. Cuando los hijos son el lugar donde está Dios, pues entonces uno como que se enoja y se frustra y pierde la paz y tiene problemas emocionales y tiene el temor nocturno. Y la Biblia es porque nosotros estamos usando la Biblia, pero no estamos usando la Biblia para confiar en Dios. Estamos usando la Biblia para que sucedan las cosas que yo quiero y no sufra en esta vida. Bueno, la Biblia, cuando usted piensa en lo que nosotros ya hemos hablado, la lógica de Satanás, este salmo en las manos de Satanás, es que si tú confías en Dios, nada malo te sobrevendrá. Si confías en Dios, nada malo te sobrevendrá. Pero Él entonces también hace lo reverso de ese versículo. Y si hay algo malo que te está pasando, es porque no estás confiando a Dios. Entonces tienes que tener fe, tienes que orar más, tienes que ayunar, y te empieza a meter entonces el legalismo de muchas iglesias. Y la Biblia entonces me estaba diciendo a mí que
La lógica de lo que quiere hacer Satanás, cuando la miramos en la Biblia, cuando leemos el Salmo 91 te promete la promesa de Dios de que te guardará, pero te guardará aún en los sufrimientos. Mire conmigo, déjame adelantarme en el versículo 14, el versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, ¿dónde? En la angustia. El Señor no te va a quitar la angustia, sino estará contigo en la angustia. Este versículo viene al final como para interpretarnos de que todo lo que Él ha dicho hasta ahora, no lo tomes al punto del diablo, de querer que las cosas sucedan como tú quieras, sino de saber que en el camino del Señor tú puedes confiar de que tú estás bajo las alas de Él. Eso tiene un significado mayor, pero mire lo que me está diciendo la Biblia. Cuando usted piensa en toda la Biblia, mire, acuérdese el libro de Job. Y Job, un hombre perfecto que seguía a Dios, que guardaba todas las cosas, que oraba por sus hijos, mas sin embargo, mira todo lo que le pasa. Y vienen los tres amigos que le dicen, pues ellos tenían este entendimiento que el diablo está tratando de meter. Y le dice a Job, Job, si algo malo pasó es porque tú has hecho algo malo. Porque la creencia es que si haces lo bueno, pues lo bueno te sucede. Y si algo malo está pasando, pues es algo malo que no está, algo mal que estás haciendo. Y la Biblia, lo interesante ahí, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de ese versículo, pero el el Job 42, versículo 7, el Señor al final aparece y le dice al amigo mayor, le dice, mira, se encendió contra ti mi ira, dice, y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y si usted estuvo aquí en ese mensaje, la historia es que todo lo que estaban diciendo los tres amigos, de que tú hiciste esto porque hiciste esto y Dios está trabajando de esta manera porque esto es lo que hiciste, que la Biblia dice todo eso, Dios está diciendo, ellos estaban mal. Y las quejas que tenía Job, dice el Señor, a él no hablaron ustedes como mi siervo Job. Usted tiene que ir ahí. Pero nosotros, para explicarlo por si usted no está aquí, que estos son como dos personas que están casados, dos matrimonios. Y los amigos de Job son como un matrimonio formal que hablan de Dios en tercera persona. Y es como un esposo y una esposa, que uno duerme en un cuarto y el otro duerme en el otro. Y que los dos toman vacaciones y los dos se van a diferentes lugares, vacaciones. Y él viene y ella sale y él sale y él viene. Están separados en todo su vida. Y que entonces Dios dice, el hablar de Dios cuando así en tercera persona es como un matrimonio que no está todavía ahí, pero no están. Y que Job entonces, como la esposa que está peleando con el esposo en el kitchen, en la cocina, le está tirando los platos porque está enojado con Job. Job siendo aquí Dios Job siendo la esposa y el Señor siendo el Señor, y la esposa tirándole todas las cosas, los trastes al esposo porque está enojada con él. Pero ese matrimonio están enojados, pero están comprometidos y juntos. Y la Biblia entonces me dice a mí que Job estaba con Dios, estaba enojado con Dios, estaba frustrado con Dios, pero le hablaba de yo a tú a Dios y de tú a mí. Y que estos tres amigos hablaban en una manera formal, un matrimonio frío, muerto, pero todavía siguen juntos. Este matrimonio tiene vida, pero tiene problemas también. Y la Biblia entonces me está diciendo que el Señor dice, Job habló bien y ustedes hablaron mal. Y esa entonces es la historia que está en nuestra mente para recordarnos que cuando Satanás usa la Biblia para decirte, mira este versículo y nada te va a pasar, que esa no es la fuerza del enemigo. Esa es la fuerza del enemigo, no la fuerza del Señor. Que el entendimiento del Señor es decirte, yo confío, yo cuido de tu vida al tú meterte bajo mis alas, al tú andar en mis caminos. Pero eso no quita que vas a tener problemas en tu vida.
Mire un momentito por qué. Cuando piense usted en José en el Antiguo Testamento, y el hijo de ese patriarca, y uno de los más chiquitos casi, él tenía una esposa preferida, y la esposa Raquel muere, y él entonces cambia su querer a su esposa, se lo pone a sus hijos, pero tenía otros 11 hijos, y de pronto los hijos empiezan a ver que el papá tenía favoritismo para el muchacho José por ser el hijo de la esposa que él prefería. Él tenía 2 esposas, y la Biblia te está diciendo desde ahí que más de una esposa vas a tener problemas. Y la idea es que entonces ahora él cambia ese amor al muchacho, y que los muchachos empiezan a tener celo del hermano, y bueno, lo matan, y después cambian y le dicen: no lo vamos a matar, vamos a tirarlo en el pozo. Lo tiran en el pozo, y después dicen: no vamos a tirarlo en el pozo, lo tiramos en el pozo, pero vamos a venderlo. Y José es vendido, y por unos 20 años él está en la prisión. Él ha estado trabajando bien, y de pronto hay una mujer que, bueno, la faraona, la esposa del faraón, le dice: pues este hombre ha tratado de abusarme en mi propia casa. Bueno, el hombre viene, ¿cómo tú puedes hacer eso? Y saca la pistola, tírate tiro, y agarran al muchacho y lo ponen en la prisión, y él no puede defenderse. ¿Saben por qué? Porque él es inmigrante, él es judío, quien está en Egipto. Déjeme recordarle a usted: el que habita, hermano, a ver, dígalo conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ruth moabita en Jerusalén de Dios, pero también contra el emigrante, porque Dios le decía: Egipto, viene el muchacho que mira lo que le ha hecho a mi esposa. No, el hombre no mira como diciendo: y yo siempre te veo que cada vez que él viene trabajando tú te pones la ropa de esta. El hombre no hace eso. El hombre mete al muchacho, no le da ningún juicio ni nada, lo meten preso. Y él tiene que estar ahí aguantando. ¿Se acuerdan? Vienen esos dos, un panadero y un hombre que daba el vino, y tienen un sueño, y él les revela el sueño, y sueltan a estos hombres, y a uno lo matan, al otro queda. Y no, él le dice antes de irte: acuérdate que yo te revelé el sueño, y díselo a tu capataz que yo no he hecho nada malo. Y pasan 2 años más, y el hombre que daba el vino, el preso que estaba con él, se acuerda de que allá había un preso. Tuvo que pasar 2 años más, y este hombre se olvidó de él. El emigrante en Egipto, y lo que quiero decirte, el que habita, Dios te tiene como gallina, pero tú todavía puedes estar en la prisión. Nosotros a veces no queremos nada de estas cosas malas, pero la Biblia me dice: mire, Jesucristo es tentado y tiene que ir a la cruz del Calvario. El diablo le está citando la Biblia del Salmo 91 para que él crea que no debe de sufrir. Y la Biblia me está diciendo: mire, hermano, el diablo quiere darte la mentira de que si te vas para tu país, si no quisiéramos, que vas a sufrir. Y Dios te está diciendo: mis plumas están hasta allá donde tú viniste. No le pongas todos tus dineros en este país, porque esto no soy yo. Yo soy yo. Le diré al Señor, a Jehová: esperanza mía, no aquí, esperanza mía, mi castillo, dice la Biblia, mi Dios, en quien confiaré. No se olvide de que la mano del diablo es llevarte a una iglesia, quizás, donde te digan: no vayas a sufrir. Donde te digan: tienes cáncer, hay que sanarlo. Y si no te sanas, pues el problema era que no tenías fe. El problema eras tú. Hay algo, porque si hay algo malo es que tú no estás bien. Y entonces, cuando usted y yo caemos en pecado, o hay algo, una lucha, el diablo te dice: pues si caes en pecado, pues estás mal. Y usted entonces empieza a pensar que Dios no cuida también a los pollitos negros. Pregúntale a la mujer sorprendida en adulterio, y pregúntele a la mujer casada 5 veces y ahora viviendo
con otro hombre. Que las dos y otros pecados más. David, que todo el mundo encuentra. Que aún los pollitos negros, los que no son parte de, como figura la familia. En la Biblia me dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la palabra de Dios entonces me dice, mire, el sufrimiento es algo que Satanás quiere evitar en tu vida. Déjeme decirle por qué. Porque el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque lo único que tengo es el amor de Dios en Cristo Jesús. Lleve eso al banco. Porque la Biblia me está diciendo, la obra de Satanás, hermano, es de tratar de que tú leas la Biblia para que las cosas te sucedan como tú quieres. Pero la Biblia está para que usted confíe en Dios como Él quiere. Primera de Pedro dice, bienaventurado el varón, y habla diciendo de que cuando nosotros sufrimos por la voluntad de Dios. Y Santiago, que empezó a decir, bienaventurado, dice, tenlo por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia dice que cuando lleva su fruto perfecto, pues ustedes crecen en la vida espiritual. Lo que tenemos son personas viniendo a la iglesia. Hoy no vengo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en verdad yo puedo esquipar la iglesia porque tengo que ir a hacer otra cosa donde está la bendición. Y usted no tiene que venir a esta iglesia. Usted puede ir a otra iglesia. Pero lo que estamos diciendo es que la palabra de Dios es el escuchar su palabra, el seguirlo a Él, el tener mi tiempo con el Señor, el orarle a Él, el obedecerle a Él, el hacer lo que Él dice en vez de lo que me va a traer más dinero. Que ese es yo diciendo, yo soy un pollito y tengo que venir bajo las alas de Él. Yo no le digo a Él cómo tiene que correrse la vida. Y la razón por la cual yo miro este salmo y me llama la atención es porque en las manos del diablo los salmos pueden convertirse. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y usted no tiene pastor quien le cuida su vida en esta tierra. No tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene autoridad, pero Jehová es mi pastor. Y usted entonces está usando la Biblia en una manera que no es bíblica. Y de ahí con muchas otras cosas. Nosotros hacemos lo que queremos. El domingo es día mío. El domingo el domingo es una palabra romana. La Biblia dice que el domingo que conocemos es el día del Señor. 6 días trabajará y el 7º día es mío, díselo ahí. Porque yo soy el que provee para ti. Y nosotros tenemos que entrar en nuestra vida un ritmo de trabajar, descansar. Trabajar, eso por la noche, y descansar. O por la mañana, como sea su tiempo. Y trabajar 6 días. Y el 7º usted tiene que ir a un lugar donde está el pueblo de Dios. Y usted entonces puede ser el miércoles, puede ser el sábado, puede ser el domingo. De 6 días trabajarás y el 7º usted necesita entrar en el ciclo de que todo en esta vida viene de Él, lo provee. Usted necesita darle gracias a Él. Usted necesita decir aleluya, gloria a Dios. Usted necesita cantar los cantos que dicen que Cristo murió por mis pecados, y eso es lo más importante que hay. Usted necesita recordarse de eso cada semana, porque cada semana usted se olvida otra vez. Y la Biblia me recuerda que es porque en el sufrimiento está la joya del cristiano. Cuando Cristo va, ¿se acuerdan? Más adelante el Señor dice, yo voy a morir. ¿Y qué hace Pedro? Pedro le dice, Señor, esto no te pase a ti. Y el Señor le dice, lo mira a él y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque tienes la mira puesta en las cosas del hombre, no en las cosas de Dios. Dios, como un fiel alfarero, aprieta el barro, cada uno de nosotros, en el área de la vida donde Él necesita shape y formar nuestra vida. Y la Biblia entonces me recuerda
que nosotros delante de Dios vivimos bajo la protección del Todopoderoso. Mire, termino aquí diciendo del versículo 14 al 16, la Biblia me habla de el Señor ahora habla y dice en el versículo 14, en cuanto en mí ha puesto su amor, en mí, Dios ahora ha puesto su amor, yo también lo libraré. Mire, 8 cosas que el Señor va a hacer, terminan todos en la palabra con un acento E, con el acento E al final, dice en el versículo 14, lo libraré. En la segunda parte, lo pondré. En el versículo 15, le responderé. Versículo 15, estaré. En el versículo 15, libraré, glorificaré, saciaré y mostraré mi gloria. Dios está diciendo, yo me comprometo a aquellos que están comprometidos a decirme a mí que en sus vidas Él son las plumas que me cuidan a mí. Alguien ha dicho que una de las maneras de la gallina o de un pájaro mamá con los pollitos o los pajaritos pequeños, la manera que la mamá lo cubre es, pues claro, poniendo su cuerpo arriba de ella, su pluma arriba de ella, que quiere decir que es el pollo mismo, el pájaro mismo, quien se convierte en el que defiende, y lo que viene contra mis pollitos, pues tiene que pegarme a mí primeramente. Y la Biblia entonces me dice que Dios es la única religión que tiene a un Dios que viene y como gallina literalmente viene y se pone arriba de nosotros, enfrente de nosotros, y la ira de Dios que viene contra nosotros cae sobre Él. La llaga, dice la Biblia, el castigo de nuestra paz. Para que tengamos paz, el castigo tiene que caer. Pero dice, cae sobre Él y por su llaga. Como la gallina que aguanta el golpe, aguanta el viento, aguanta la fuerza del huracán, aguantando el incendio, las llamas de fuego, aguantando, cuidando a sus ovejitas. Y recibe en sí mismo los golpes. Y la Biblia entonces me recuerda, hermano, que nosotros, el que habita como creyente en esto que se llama sustitución, Dios ha tomado mi lugar. Su obediencia es mi rectitud. Si usted cree que usted no es tan malo, usted está bien mal. El cristianismo, déjeme decirle esto, el cristianismo no es una religión, para decirlo así, donde gente buena tratan de ser mejores. Usted está mirando ahí, mira al hermano, ahí mira cómo son. El cristianismo no son gente buena tratando de ser mejores. El cristianismo son gente que no han podido ser mejores. Y como pollitos negros han dicho, naturalmente yo no soy de Él, pero bajo las alas de mi Creador, el Señor, que toma el lugar del pecador, pues yo vengo negro y me meto debajo de Él y Él cubre. En la cruz de Calvario, su obediencia me es dada a mí y mi maldad es puesta en Él. Y mire un momentito, mire un momentito la diferencia. Saber eso como un via crucis, saber eso como presinarse, no hace nada en tu vida. Saber eso como tu castillo, tu fortaleza, tu esperanza. Encuentras que si Dios aguantó el castigo del infierno sobre ti, seguro que va a aguantar cualquier problemita, cáncer, cualquier cosita de ahí para abajo en tu vida. Lo que quiere hacer Satanás es poner el cáncer tuyo tan alto que tú dudas de Dios. Y lo que quiere hacer el Señor es poner el sacrificio de Cristo tan alto que ningún cáncer o problema en tu vida puede quitarte a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús debajo de sus plumas. Vamos a cerrar en oración. Sí, sí.